Muy buenas noches, bienvenidos todos. Hoy estaremos hablando de adolescencia. Les saluda Boris Santizo, psicólogo clínico, y espero que en esta pequeña charla podamos más que, y escuche bien lo que digo, más que aprender, poder comprender. Porque cuando hablamos acerca de la adolescencia, estamos hablando, déjeme decirle esto, casi de un universo entero. Cuando nosotros fuimos adolescentes, a veces quisiéramos recordar, a veces no queremos recordar, pero todos pasamos por la adolescencia, todos fuimos adolescentes y basta con que le preguntemos a nuestros papás cómo fue nuestra adolescencia para que nosotros también podamos encajar con los adolescentes y saber que hoy en día la adolescencia no es nada parecida a la que muchos de nuestros contemporáneos fueron adolescentes. La adolescencia ahora es totalmente distinta, tienen un mundo completamente abierto, la tecnología, las redes sociales. Es increíble cómo los adolescentes hoy viven un mundo muy distinto al que nosotros vivimos cuando fuimos adolescentes. Así que estaremos hablando durante los próximos 45 minutos, quizá una hora, si el tiempo lo permite, acerca de la adolescencia. Siempre déjeme poder obsequiarle algo a usted que va a poner mucha atención y va a responder la pregunta. Estaremos otorgando un libro del autor John Maxwell, y este libro habla acerca de el poder de las relaciones. Así que si usted está atento, puede llevarse este hermoso y útil libro y puede leerlo. ¿Qué hacen las personas eficaces para relacionarse? La mayoría de nuestros problemas tienen que ver con relaciones. Así que al final estaremos obsequiando este útil libro que habla acerca de las relaciones, el poder de las relaciones, del autor, el máster en liderazgo, que es John C. Maxwell. Así que muy atento a la pregunta que vamos a hacer al final. Vamos a entrar de lleno. Sin más preámbulos, sean todos bienvenidos, los que ya estaban esperando este en vivo, los que se han conectado en los últimos minutos, bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de adolescencia. Muy bien, este va a ser nuestro tema por los siguientes minutos, así que usted tiene que estar muy atento, lapicero y papel en mano para poder anotar. Si usted es padre de familia, si usted es alguien que tiene hoy hijos adolescentes o que quizá muy pronto sus hijos se convertirán en adolescentes, entonces necesita prestar mucha atención. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que hagámonos todos la pregunta en esta noche. ¿Qué es la adolescencia? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos para empezar. Y como le dije al inicio, más que definirla, vamos a tratar de comprenderla. Comprender la adolescencia. Así que vea estos pequeños conceptos, pero muy prácticos, muy simples, muy entendibles, que va a aparecer ahora en su pantalla. Así que vamos a estar listos ahí para poder transmitirles estas definiciones. Dice así: la adolescencia es el periodo que se caracteriza por un conjunto de cambios físicos, psicológicos, cognitivos, emocionales y sociales que determinan la transición entre la infancia y la juventud. Muy bien, preste atención. Entonces, ¿cómo podemos definir la adolescencia? La podemos definir como un periodo de transición. Esa transición que va de la infancia a la juventud. Y nos habla el concepto
que hay muchos cambios que se desarrollan en esta etapa, no solo físicos, sino también psicológicos, emocionales, cognitivos, conductuales y sociales. Así que es todo un mundo de transformación, de cambios. Cuando somos adolescentes, tal vez lo más notorio que nosotros pudimos haber experimentado y poder recordar ahora son los cambios físicos, porque esos son naturales, esos suceden porque suceden, pero también las personas que estuvieron alrededor nuestro pudieron haber notado cambios emocionales, cambios de conducta, cambios de pensamiento, cambios emocionales. ¿Por qué? Porque esta etapa de transición, si un denominador común tiene, son los cambios. Así que hoy necesitamos entender a los adolescentes, entender a nuestro hijo adolescente y saber que está pasando por un proceso de transición, que dejó de ser niño y no ha llegado todavía ni a la madurez física, emocional, cognitiva, psicológica o social en su vida para convertirse en un joven o en un adulto. Entonces necesitamos entender eso y poder comprenderlo muy bien. Otra cosa que me gustaría que cada uno de nosotros pudiera leer y que va a aparecer en su pantalla es lo siguiente: la adolescencia no tiene un principio y un final tan claro. A nivel físico, la transformación se completa, pero a nivel emocional resulta un proceso mucho más complejo. Muy bien, no quisiera estar acá y explicarles esto porque ya vamos a hacer la pregunta acerca de cuándo empieza y cuándo termina la adolescencia. Pero sí me gustaría resaltar lo siguiente. Nuestros cambios físicos se completan de una manera muy clara. A cierta edad empiezan, a cierta edad terminan, a cierta edad evolucionan, a cierta edad se desarrollan. Eso está muy claro físicamente. Pero cuando hablamos de los cambios psicológicos o emocionales, eso no tiene realmente un periodo claro de cuándo van a terminar. ¿Por qué? Porque usted puede ver en algún momento cómo una persona, un joven, llegó a completar la madurez física, pero no ha podido completar la madurez emocional. Entonces vemos a jóvenes de 25, 30, 35 años, incluso 40, que todavía tienen características inmaduras emocional o psicológicamente hablando. ¿Por qué? Porque no lograron afrontar o abordar de manera clara su adolescencia. Así que veamos lo siguiente. Lo que sobresale en esta etapa son los continuos episodios de crisis por la presencia constante y agotadora de diversas dificultades provocadas por los cambios repentinos en el estado de ánimo. Muy bien, entonces usted recuerda cuando fue adolescente o si tiene a un adolescente en su casa, podrá ver cómo ese adolescente tiene episodios, cambios repentinos en su estado de ánimo. Y quizá usted se pregunta del por qué pasa todo esto. ¿Por qué mi hijo o mi hija a veces está contento y de repente a los pocos minutos cambió completamente su estado de ánimo? ¿A qué se debe? ¿El por qué? Nosotros necesitamos entender que la adolescencia, tanto como es una transformación biológica y psicológica,
Cuando nosotros hablamos de eso, y no solo también tiene que ver con nuestras relaciones y la sociedad, pero los cambios biológicos son muy marcados. Es como que emocionalmente el adolescente estuviera siendo embestido por una serie de cambios en su vida que no sabe cómo procesarlos, que necesita aprender en el camino, y para eso va a desarrollar muchos mecanismos para poder lograrlo. También su red de apoyo, como lo es la familia, los amigos, quizá un grupo al que pueda asistir, van a ayudarle o van a contribuirle a poder tener esos mecanismos y poder llevar esos procesos. De eso es que vamos a hablar en unos minutos. Pero ahora respondámonos la pregunta. Esta pregunta es muy importante. ¿Cuándo inicia y cuándo termina la adolescencia? Muy bien. Y para esto necesitamos poder revisar aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos actuales, porque déjeme decirle, se lo decía al inicio, no es lo mismo ser un adolescente en el año 1980 o en el año 1960, o no digamos en el año 1940, que ser un adolescente en pleno siglo XXI. Es completamente diferente. Muy bien, eso necesitamos entenderlo. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ¿cuándo empieza? Hay un distintivo de todo ser humano que se llama la pubertad. Se dice que la adolescencia empieza en la pubertad, en esos cambios físicos que tenemos, y que de esa manera nosotros sabemos que hemos entrado ya a esa etapa. Cuando, bueno, vamos a decirlo, empezamos a estirarnos, la voz empieza, en el caso de los hombres, la voz empieza a engruesarse un poco más, las niñas empiezan también a tener crecimiento en su cuerpo, dígase en el pecho, en las caderas, y ahí se dan cuenta, bueno, en el caso de las niñas aún hay un distintivo mucho más marcado, que es precisamente la menstruación. Cuando una niña empieza a menstruar, entonces se dice, bueno, empezó a desarrollar, entró a la etapa de la pubertad, se está convirtiendo ya en una señorita. Y ahí nos damos cuenta que ha dado inicio la etapa de la pubertad y con ello la etapa de la adolescencia. Muy bien, eso es así. Ahora, eso es algo muy natural, que se da de manera involuntaria. Nosotros no decimos, bueno, ahora aquí quiero que me crezcan el torso, o quiero que me crezcan los brazos, o no, yo creo que dentro de un mes necesito que me crezca un poquito más el cuerpo. No sucede así. Sucede de una manera involuntaria, de una manera muy normal. Empieza entonces la adolescencia. Muy bien. ¿Cuándo termina? Y acá es donde tenemos que echar mano a aspectos culturales que en la mayoría de los casos son erróneos. Ponga atención a esto. En alguna época de la vida se decía que la adolescencia terminaba cuando el joven o la señorita iniciaban su vida laboral. Muy bien, así decían, cuando una persona es independiente, es cuando inició ya su vida de adulto o de joven adulto. A partir de ahí terminó la adolescencia, porque es independiente, porque sabe ganarse el dinero, porque ya no depende de sus padres económicamente, y entonces terminó la adolescencia. Muy bien. Esa es una parte que se
decía hace alguna época. Pero ¿qué pasa con los jóvenes ahora que son un poco más dependientes de sus padres y que el techo académico subió? Por ejemplo, no podemos decir lo mismo de los adolescentes de los años 60 que quizá llegaban académicamente hasta el sexto grado. Los adolescentes de la década de los 70 llegaban a tercero básico. Los adolescentes de la década de los 90 pues ya se graduaban. Pero los adolescentes, vamos a decirlo de esa manera, los adolescentes de este siglo, ahora los padres les dicen, bueno, vas a estudiar y te vas a graduar en una universidad, y van saliendo de la universidad más o menos a los 25 o 27 años. Quiere decir que si fuese por el estado laboral de cada joven, la adolescencia entonces terminaría a los 25, 27 años. Sí, le va muy bien. Otros jóvenes se han acomodado tanto en su casa, siendo dependientes, le llaman la generación millennial, y ellos están en su casa, no quieren trabajar, el estudio constantemente están cambiando de profesión y no logran salir de sus casas. Sería un adolescente muy retardado. O sea, llegan a los 35 años aún siendo adolescentes. Otra de las posturas que había era que uno termina la adolescencia cuando uno se convierte en mayor de edad. Cuando uno adquiere ya una ciudadanía y un compromiso, una obligación y todos los derechos que concierne ser ciudadano. Entonces, cuando llegó a los 18 años es mayor de edad. Entonces, bueno, hay papás que dicen, bueno, tenés que ir a buscar qué hacer, tenés que ir a trabajar, tenés que hacer esto, pero nada más estamos hablando del cumplimiento de una edad. Otra cosa de la que se mencionaba hace alguna época, muchos años, considero yo, era que el adolescente dejaba de ser adolescente cuando tenía su primera relación sexual. Imagínese eso. Entonces habían padres que llevaban o acompañaban a sus hijos a un sitio para que tuviera su primera relación sexual y se convirtiera inmediatamente y de una vez en un hombre. Esa es una postura completamente equivocada. Entonces nosotros necesitamos entender lo siguiente. La pubertad hace que todos iniciemos la adolescencia. Pero ¿qué es lo que va a determinar que la adolescencia se terminó y nos convertimos en jóvenes? ¿Qué es lo determinante acá? Muy bien. La respuesta sería, porque es un poco complicado distinguir cuándo termina. Pero una vez todos los cambios físicos que tuvieron que haber tenido el adolescente, que ya vamos a hablar un poco de eso más adelante, y emocionalmente volvió a equilibrarse y su sentido de vida y objetivo de vida empieza a trazarse de una manera muy clara, entonces podemos decir que ya se terminó la adolescencia. ¿Por qué? Porque la maduración no solo fue física, la maduración también fue psicológica, la maduración fue emocional, en sus relaciones con los demás, en las relaciones sociales. Regularmente ya es más cauto a la hora de hablar. Ya no se pelea tanto con sus pares o con sus padres o con las demás personas, con el símbolo que refleja la autoridad. Ya es un poco más cauto en esa área. Entonces podemos decir que la adolescencia está terminando y a partir de ahí
nosotros podemos decir, bueno, la adolescencia termina cuando el comportamiento del individuo o del adolescente ha llegado a un verdadero equilibrio. Ahí creemos que la adolescencia está terminando. Muy bien, eso es algo que cada uno de nosotros necesita comprender. Muy bien, así que uno pudiera decir, bueno, si a los 18 años exactamente maduro físicamente o biológicamente, pero también automáticamente lo hago psicológicamente y socialmente, entonces no habría mucho problema en esa etapa de la adolescencia. No habrían mayores conflictos, es cuestión de esperar. Pero en realidad, este proceso de transición no solamente es de esperar, también necesitamos trabajarlo y desarrollarlo. Bueno, uno podrá decir ahora que uno se ha convertido en adulto, que uno es una persona ya mayor, que ahora ya tiene una familia, que está casado, que tiene hijos. Uno podría subestimar un poco la adolescencia, pero deberíamos de recordarnos cómo fuimos de adolescentes, qué tan complicados fuimos nosotros, qué tanto problema dimos, qué tanta rebeldía existió en nuestra vida en ese tiempo. Son cosas que nosotros necesitamos recordar para poder comprender al adolescente. Así que vamos a continuar y al final ustedes pueden elaborar algunas preguntas y poder estar muy atentos. ¿Por qué? Porque hoy estamos regalando un libro de John C. Maxwell que se llama El poder de las relaciones. Si usted contesta al final una pregunta que es sencilla, lo único que tiene que hacer es poner atención nada más y contestarla, entonces se va a llevar este útil libro del arte de relacionarnos con los demás. ¿De acuerdo? Así que esté muy atento porque al final lo estaremos obsequiando. Muy bien, sigamos entonces adelante con lo siguiente. Ponga atención a esto. Bueno, vamos a ir un poquito atrás. Ahí está, eso. ¿Cuáles son los principales desafíos del adolescente? Muy bien. Como usted ya ha empezado a comprender, la adolescencia es una serie de ajustes físicos, emocionales, psicológicos, sociales, en fin, cognitivos. Ajustarse a eso es un desafío. Ahora, entendamos por lo menos 3 desafíos que todo adolescente tiene, que posiblemente podríamos llamarle los principales desafíos de todo un adolescente. Y usted mire, si usted tiene un hijo adolescente en este tiempo y está en esta charla, usted va a comprender muchas cosas y va a ser un poco más empático con eso y quizá vaya a abordar de manera diferente el cómo guiar a su hijo adolescente. Si usted dice, bueno, yo tengo un chico que apenas tiene 9 años, está a la vuelta de la esquina para empezar esa etapa tan emocionante, pero a la vez tan conflictiva de la adolescencia. Así que necesitamos entender, el adolescente siente, sufre y está expuesto a una serie de cambios que muchas veces no entiende. Por ejemplo, su cuerpo le grita, su mente está confusa porque busca identidad y sus emociones, y vamos a agregarle algo ahí también, sus hormonas son una revolución que no sabe cómo manejar. Entonces, 3 principales desafíos que tiene un adolescente. Y el primero de ellos es el siguiente: búsqueda de identidad. Muy bien,
La identidad es la brújula que nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos. Y eso es muy importante. ¿Por qué es importante? La búsqueda de la identidad es uno de los grandes objetivos de la adolescencia. Es la etapa en la cual se inicia un proceso y aunque no termina de consolidarse, es cuando prácticamente toda la energía de un individuo, de un joven o de una señorita se enfoca a ese propósito. Buscar la identidad. Y entonces acá nosotros necesitamos entender lo siguiente. La adolescencia va construyendo su propia identidad. Al dejar atrás los apegos de la infancia, y cuando hablo de todos los apegos de la infancia estoy diciendo de toda esa dependencia afectiva y de supervivencia que nosotros teníamos con nuestros padres. Ahora, de adolescentes, queremos empezar a ser más independientes. Emocionalmente antes estábamos muy estrechos con nuestros padres, cuando éramos niños, cuando éramos infantes, emocionalmente estrechos. Y la mayoría de las cosas las íbamos consiguiendo de esa manera infantil, que no siempre fue la correcta. Ahora bien, ahora que el adolescente ha entrado a ese proceso y busca su identidad, también busca libertad. Y es lo que nosotros necesitamos ir entendiendo. Ahora, las preguntas clásicas para poder encontrar identidad son: ¿quién soy? Yo creo que todos los que estuvimos en algún centro escolar, en algún momento hicimos una tarea acerca de eso. Teníamos que contestar esa pregunta en alguna clase, posiblemente clase de ética o una clase espiritual o algún otro tipo de asignatura. Pero era una pregunta básica: ¿quién soy? Y teníamos que responder. Y cuando estábamos en los básicos, regularmente nos costaba responder esa pregunta porque apenas estábamos iniciando ese proceso de construir una identidad. Déjeme decirle, no solamente a los adolescentes, cuando entran en esa etapa, les cuesta responder esa pregunta. Temo decir que a muchos adultos hoy en día, si tuvieran que hacer o dar esa respuesta, a muchos les costaría responder: ¿quién soy? Porque regularmente ponemos lo más típico. Bueno, yo soy, y decimos nuestros generales: soy un hombre de 45 años, guatemalteco, de tal profesión, mi vocación es esta, mis gustos son estos, pero en realidad, ¿quién soy? Esa es una pregunta que se hace. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué nací? ¿Para qué crecí? ¿Por qué no me quedé pequeño? ¿O por qué esto me está costando tanto asimilarlo? Son preguntas que nos hacemos y necesitamos responderlas porque, mire, no las hacemos de manera consciente o las hacemos de manera inconsciente. Eso es así, porque buscamos nuestra identidad. Entonces, nosotros necesitamos entender que algunas de estas preguntas nos van a enriquecer mucho cuando las contestemos. Pero ¿qué pasa acá? Porque todos nosotros y los adolescentes, y cuando nosotros fuimos adolescentes, teníamos conceptos, teníamos normas, teníamos reglas, disciplinas, códigos, en la casa, en la escuela y en la sociedad. Pero cuando nosotros empezamos ese proceso de buscar la identidad, es normal que empecemos a cuestionar cada una de esas reglas y cada uno de los patrones establecidos. Empezamos a cambiar prioridades y empezamos a reacomodar intereses en nuestra vida.
Eso necesitamos entenderlo. Ahora bien, si antes, para un adolescente, si antes la escuela era lo más importante, ahora puede ser que sea el teléfono, la computadora o el salir, lo que se ha vuelto importante. Si antes para un niño sus padres eran lo más importante, en la adolescencia puede ser que sean los amigos lo más importante. ¿Por qué razón? Porque está tratando de romper patrones. Si antes la autoridad era lo habitual, ahora retar lo establecido, confrontar lo establecido o desafiar los patrones será algo muy importante. Ahora, note, piense en su hijo adolescente. Cómo también sus prioridades en algún momento han cambiado. Ahora, sé decirle, esto no es una regla de oro. Hay excepciones a la regla. Hay jóvenes, hay adolescentes que este proceso lo llevan más tranquilo, lo llevan de una manera un poco más relajada, son un poco más sumisos, no dan tanto conflicto o qué hacer, son más llevaderos. Entonces necesitamos entender lo siguiente. Cuando hablemos de adolescentes, vamos a ver que cada uno de ellos busca un objetivo, y ese objetivo es el poder tener la búsqueda de su identidad, y va a cuestionar todo, va a cuestionar convicciones, y esos son ensayos que el adolescente está teniendo para definir quién es. Hace preguntas de por qué nosotros hacemos esto, o por qué vamos a determinada profesión religiosa, por qué hacemos esto, por qué tenemos estas costumbres y qué si las dejamos de hacer. El adolescente lo va a cuestionar porque está buscando su objetivo, y su objetivo es encontrar su identidad, y de esa manera es como la construye. Es muy probable, déjeme decirle esto, que cuando termine todo este proceso vuelva a sus creencias, a sus pensamientos, ideas, convicciones originales. ¿Por qué? Porque sopesó todo, porque cuestionó todo y al final asimiló que esto era lo más conveniente. Y eso es importante. Muy bien. El segundo desafío que los adolescentes tienen, vamos a ir un poco más rápido porque el tiempo se va muy, pero muy deprisa. Aceptación de la imagen corporal. Muy bien. Y esto es algo que posiblemente ahora nos genere cierto sentido del humor, pero en su momento fue algo que también nos costó. Aceptar la imagen corporal desempeña un papel muy importante en los adolescentes. Algunos de ellos, escuche bien, se niegan a crecer y a vivir de manera natural. ¿Por qué? Porque los cambios que la pubertad trae consigo es algo totalmente diferente a lo que ellos tienen ahora. Un cuerpo en desarrollo que no se puede ocultar. Entonces, como lo hablábamos hace algunos minutos, es muy frecuente que cuando el cuerpo de una niña comienza a cambiar y aparecen el crecimiento de sus pechos, el agrandamiento de sus caderas, va a tener ciertas actitudes. Por ejemplo, a algunas les va a costar un poco aceptar esa imagen corporal. Y entonces vemos cómo tratan de ocultarse. Usan ropa un poco más holgada, tratan de cubrirse. ¿Por qué?
porque ese cambio corporal les puede llegar a generar vergüenza. Y entonces tratan de ocultarse. Lo mismo pasa con los varones. Los varones es un poco distinto. Empiezan con la voz y entonces todos les preguntan, los molestan: ¿estás enfermo? ¿Qué te pasó? ¿Te tragaste un gallo? Cosas así, que comúnmente se dicen en la comunidad o en la familia. Y entonces se sonroja, se avergüenza porque su voz ha cambiado, pero de pronto ve cómo también su cuerpo empieza a cambiar. Empiezan el vello facial a salirle bigote, en las axilas también sale el vello púbico también. Entonces son todos esos cambios que generan cierta incomodidad. Luego, pues, estamos en que crecen los brazos y las personas se ven un tanto deformes. Bueno, todos nosotros nos vimos de esa manera. O sea, teníamos brazos muy largos, tórax muy pequeño y nos veíamos de esa manera y nos preguntábamos: ¿y qué si me voy a quedar así? Algunos crecieron tanto, digo algunos, y se veían hasta un poco encorvados, con los brazos bastante largos. Algunos tuvieron cambios o crecimiento de la nariz o de las orejas y decíamos: bueno, ¿será que estas orejas no se me van a achiquitar? Es un conflicto interno el que vive un adolescente para poder aceptar su imagen corporal. Es así. Y entonces para nosotros ya es un poco divertido verlo de esa manera, porque ya lo pasamos, ya lo sufrimos y quizá ni nos recordemos mucho cuáles eran los apodos que nos tenían cuando esos cambios físicos llegaron a darse en nuestro cuerpo y eran involuntarios. Quisiéramos que no hubieran pasado tan así, pero de pronto crecimos en unas vacaciones, en un verano, en un descanso de Semana Santa, qué sé yo, pero todo cambió. Y esa imagen muchas veces no es aceptada. ¿Por qué? Porque nos pusimos muy flacos, o subimos de peso, o empezó a aparecer aquel acné que era tan detestable y lo es para los adolescentes hoy en día y no hubiésemos querido tenerlo. En fin, los pómulos en algunos se hacen un poquito más pronunciados. En fin, hay una imagen corporal que al adolescente en algún momento le cuesta aceptarla y necesita trabajar en eso para poderse aceptar. Obviamente, todos lo sabemos ahora que somos grandes, que todo eso pues era nada más temporal. Que al final de cuentas, así como a mí me crecieron primero las orejas, bueno, que todavía están un poco crecidas, y después la cara. Pero imagínense cuando el rostro, los pómulos, la frente a uno crecía tanto y las orejas sí, era un poco incómodo, era propicio a los apodos. A algunos les pasó con la nariz, otros con los labios, en fin. Pero al finalizar la adolescencia, todo empezó a equilibrarse y quedamos pues lo más uniformes posibles dentro de lo que queda, pero logramos tener una aceptación. El adolescente hoy en día que está pasando por ese proceso, a veces se ve al espejo y no se gusta y pasa por un conflicto interno bastante fuerte. Cuando un adolescente le dice a usted, es que no me gusto, es que no me gusta esta parte de mi cuerpo, hubiese querido que no fuera tan así, necesita entenderlo y necesita comprenderlo, porque es parte de la vida y es parte de lo que vivimos y de lo que cada uno de nosotros en algún momento pudimos haber vivido. Muy bien, y el tercer desafío que todo adolescente
llega a tener es el siguiente: el enfrentamiento del duelo y de la soledad. Muy bien, ¿qué pasa acá? Necesitamos entender lo siguiente. La adolescencia también es la ruptura de algo importante. Dejamos de ser los niños, pero todavía estamos en esa transición. Hay adolescentes que quizá a los 13 años están motivados por tener una novia, pero en las noches les da miedo dormir con la luz apagada. O tienen pesadillas por haber visto una película y buscan todavía a la mamá o al papá para una posible compañía y no sentirse tan solo. Nosotros necesitamos entender que la adolescencia es el fin de un apego que teníamos de infantilismo. Dejamos de ser los bebés, los nenes, los niñitos, los tesoros. Aunque alguien pueda llamarle todavía así a su hijo, pero en realidad hay una ruptura. Esos apegos empiezan a despegarse. Entonces, esos lazos que tiene el hijo con sus padres, con quien hasta ese momento había vivido una grata experiencia de comunidad existencial, esa experiencia de separación trae consigo un sentimiento de soledad. Porque el joven, el adolescente en este caso, empieza a aislarse de sus padres. Y empieza a vivir ese proceso. Note, si usted tiene un hijo adolescente, cómo empieza de una u otra manera a aislarse, a estar más tiempo a solas y el querer estar más tiempo a solas, porque está viviendo su proceso. Es un desafío y es algo muy normal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces necesitamos entender eso. La experiencia de separación del adolescente con sus padres, y es una separación de ese apego. Afectivamente todavía existe el cariño, el amor, se quieren obviamente, está el respeto, hasta cierto punto ya lo vamos a ver, pero da una sensación de pérdida de seguridad y de protección a todo adolescente. Entonces, no siempre los adolescentes viven este proceso. Eso tenemos que tenerla claro, como lo dije hace algunos minutos. Y no lo viven de manera consciente. Algunas veces no se dan cuenta de lo que están pasando. El aislamiento, el estar solos, posiblemente no le puedan poner un título, un nombre a eso, pero es algo que están viviendo y que hasta cierto punto es normal. Lo importante es saber que no es necesario que se percaten de ello para que les afecte. Incluso aquello que no son conscientes de este proceso de separación y de sus consecuencias, también lo resienten. Es algo que todo joven va a vivir y que va a tener que construir su personalidad en ese desafiante proceso de la adolescencia. Entonces necesitamos entender que en toda pérdida hay un duelo, y este proceso de separación es una pérdida muy importante para el adolescente, que en algunos casos lo lleva a deprimirse. ¿Por qué? Porque perdió su cuerpo de niño, porque perdió el trato de niño, porque hay adolescentes que apenas están llegando y ya crecieron, los mandan a trabajar o qué sé yo, y pierde todo aquello que tenía de niño. Y eso genera soledad y pérdida. Muy bien, estamos ahí. Tenemos muy poco tiempo, estamos a punto de llegar a la hora, así que voy a ir más deprisa. Quizá tengamos que tener una segunda parte, si ustedes así lo quisieran, de adolescencia. La próxima semana vamos a hablar de matrimonio, que es algo también que genera complejidad, pero vamos a tratar de hacer algo
porque ustedes se van a quedar con muchas dudas, con preguntas de qué hacer. Tengo un adolescente en casa y no sé si volverme loco o qué. ¿Qué puedo hacer? Bueno, todas esas cosas necesitamos responderlas. Pero ahora déjeme ir muy rápido acá. Vamos a hablar de las conductas más comunes del adolescente. Escuche bien, son conductas normales, pero muchas de ellas no correctas. El hecho de que sean normales no quiere decir que sean del todo correctas. Y es ahí donde la familia juega un papel importante en este proceso. De hecho, cuando llegamos a la adolescencia y hemos tenido muchos conflictos en nuestra niñez, fuimos muy berrinchudos, todo lo conseguíamos llorando, siempre queríamos salirnos con la nuestra, y no se nos puso un límite. La adolescencia se va a proyectar como algo bastante conflictivo. Eso tenemos que decirlo. Cuando desde la niñez existieron reglas, límites, normas, respeto, la adolescencia, si bien va a tener sus complicaciones y la crisis que todo adolescente va a tener, se logra superar de una mejor manera. Entonces, voy a hablar de conductas comunes del adolescente, que son normales, pero no todas son correctas o sanas. De hecho, lo que pretendo hablar acerca de las conductas del adolescente no solo es que se entienda desde su posición, desde la posición del adolescente, sino que se comprenda en dónde se origina su comportamiento y lo que esto genera para poder tener nosotros una información muy precisa para poder trabajar en ello. Estas conductas son normales, pero muchas de ellas rebasan los límites. Ninguna de ellas tiene que ver con una conducta patológica o con una adolescencia enferma. Todas radican dentro de lo normal. Así que tiene que estar muy atento. Y voy precisamente a la primera. ¿Está listo? Conductas comunes del adolescente. Muy bien. Conductas comunes del adolescente. Está ahí, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Primera conducta que vamos a ver en esta noche es problemas en el ámbito familiar, escolar y social. Muy bien. Como usted ya ha escuchado, la adolescencia es parte de esa búsqueda de identidad. Esto ocasiona que el adolescente comience a tener problemas tanto en la familia como en la escuela y con las personas que lo rodean, precisamente porque está formando sus propios criterios, ideas, paradigmas y opiniones de la realidad. Está construyendo sus conceptos. Entonces, esto va a generar problemas cuando cuestiona las cosas y máximo cuando pregunta algo y cuando la mamá le responde porque así lo dice tu mamá y aquí quien manda soy yo y punto, te me callas y haces lo que yo te digo. Entonces no hubo una respuesta y va a seguir cuestionando ese patrón, ese comportamiento, esa regla, porque necesita ya tener conceptos. Cuando nosotros le hablamos a un niño así, bueno, te callas y haces lo que yo te diga, por favor, porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá, el niño no va a objetar nada. El niño simple y sencillamente lo va a hacer o no lo va a hacer y va a ser castigado. Pero cuando hablamos con un adolescente, el adolescente va a empezar a cuestionar muchas cosas. Y como no estamos acostumbrados, hay que decirlo, que nuestros hijos nos cuestionen porque somos sus padres, entonces empezamos a entrar en
conflicto. Pero déjeme decirle, el que tengan ese tipo de problemas en el ámbito familiar, como también van a cuestionar al profesor o van a cuestionar a una persona aquí en la calle, es normal porque quieren conocer su propia idea y su propio criterio. Necesitamos entonces reforzar comunicación ahí para poder tener menos problemas. Aunque hay que decir que hay una parte en la adolescencia que es como que efectivamente lo que les decíamos de niños, de adolescentes se cumplió. A vos el ratón te comió en la lengua. Les decíamos de niños, mira, si no haces caso, va a venir el ratón y te va a comer la lengua. De niños los asustábamos, pero eso se termina cumpliendo en la adolescencia porque no hablan y no hablan y no quieren hablar. Es una conducta también hasta cierto punto normal. Lo segundo o la segunda conducta que nosotros necesitamos definir es la inestabilidad emocional. El adolescente de pronto está muy animado, cree que puede lograrlo todo, que es lo máximo, que es invencible, que puede devorarse el mundo completo y al instante estar triste, desanimado, deprimido y ansioso. Es algo también muy común en la conducta del adolescente cuando pasa por esos procesos de inestabilidad. Ahora necesitamos entender algo acá. ¿Por qué alguien dice por qué son así? Es que no deberían. ¿Por qué no entienden? Ahora, como esta charla no solamente es para informarnos, sino para comprender también, necesitamos entender ese proceso biológico que muchas veces llega a provocar esa inestabilidad emocional. Mire, no sé cuántos de ustedes en algún momento han sufrido de problemas con la tiroides. Quizás sí, quizás no. O conocen a alguien. Cuando alguien sufre de tiroides, va a tener muchos cambios en su estado de ánimo, en su peso, una inestabilidad emocional por las hormonas que se van segregando de esa glándula. Ahora, eso pasa con un adulto se vuelve inestable cuando sufre de la tiroides. Ahora, imagínese un adolescente que sus glándulas, la tiroides, el hipo, que están en constante segresión. ¿Cómo no va a ser normal esa inestabilidad emocional? Si hay muchos cambios biológicos de crecimiento, de peso que están teniendo. El problema es que quizá nunca lo supimos. Y cuando fuimos adolescentes lo pasamos inconscientemente, pero lo sufrimos. Eso hay que entenderlo, hay que recordarlo, hay que preguntarlo, nos tenemos que informar lo que sufrimos cuando fuimos adolescentes. Y fuimos personas así, pero hemos crecido y lo superamos. Pero hoy tenemos personas cerca de nosotros que están pasando por ese proceso. Muy bien, entonces inestabilidad emocional también es una de las conductas comunes en la adolescencia. Lo tercero, póngale cuidado a lo tercero es la rebeldía. Un adolescente rebelde. Y mire, yo no sé si usted hoy está allí y tiene a su hijo adolescente a la par y dice, mi hijo, tápese los oídos, por favor. O mi hijo, ya no escuche esto, porque es como que esta charla le está dando herramientas a mi hijo. No, es importante conocer la verdad. Es importante saber qué pasa con nosotros. Es importante saber, bueno, yo tengo esta conducta, pero ¿por qué la tengo? Inconscientemente la estoy teniendo. No es que yo quiera ser rebelde. Entonces, el adolescente siempre va a tener un conflicto con lo que representa
alguna figura de autoridad. Y en la casa los hay. El problema es que nosotros los adultos lo tomamos de manera muy personal. Creemos que es contra nosotros el asunto, pero no es contra nosotros. No es con el papá, no es con la mamá, es porque la mamá y el papá representan una figura de autoridad. Lo mismo sucede en el aula, está el maestro y va a tener consecuencias por eso. Pero necesita saber que ahora mismo esa rebeldía le va a traer consecuencias. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Esta actitud está encaminada, escuche bien, la rebeldía, a definir procesos mentales, ideas y conceptos sobre la vida, para formarse un criterio con respecto al amor, la religión, la amistad, la política y los valores. En la mayoría de los casos, a la larga termina retomando las ideas originales, pero le da confianza y seguridad haberlas cuestionado y no aceptarlas como una imposición, sino por una decisión propia. Entonces, la rebeldía es eso. Resulta común que a esa edad busquen formas de rebeldía. ¿Cómo rebelarse ante la autoridad? ¿Y qué es lo más común? Bueno, no sé si decir esto en realidad, pero una de las cosas es dejarse crecer el pelo. Esa es una de las formas como mostrar rebeldía. Usar cierta ropa, escuchar cierta música. Y hay otras cosas un poquito más complicadas como el irse a poner un piercing o hacerse un tatuaje, que sería una de las cosas ya extremas. Pero de esa manera es como los adolescentes tratan de mostrar su descontento para romper lo establecido. Obviamente hay muchos de ellos que al final se arrepintieron por haberse hecho algo que es para toda la vida. Eso es algo que cada quien toma la decisión, obviamente, pero es parte de... Es decir, bueno, yo ya no quiero hacer esto y lo dejaré de hacer. Muy bien, estamos llegando al final. Déjeme decirle que son 21 conductas comunes en la adolescencia. Y apenas llevamos 3 porque usted necesita aprender acerca de esto. Así que voy a proponerle que la próxima semana podamos terminar esta charla. Hemos cumplido ya la hora, así que me hubiese gustado regalar el libro de John C. Maxwell, El poder de las relaciones, pero las preguntas serían muy poquitas y el contenido también es muy poco, así que la producción me dice que lo dejamos para la próxima semana. ¿De acuerdo? Me gustaría nada más aprovechar unos 5 minutos para resolver alguna pregunta, la primera que pudiera aparecer ahí o algún comentario que alguien tenga para poder elaborarlo y de una u otra manera responderlo. Muy bien, entonces necesitamos eso, ¿de acuerdo? Lo seguimos la próxima semana y posponemos el de matrimonios conflictivos porque de eso íbamos a hablar la próxima semana, pero los vamos a correr y seguimos con este interesantísimo tema que creo yo que todos los que son padres de un adolescente o de varios adolescentes, porque puede ser que coincidamos con 2 o con 3 adolescentes en casa, uno de 17, otro de 14, una de 11, y imagínense 3 adolescentes en casa, sería algo que generaría, no sé si estrés, pero de una u otra manera complicaciones. Así que no hay preguntas, me imagino que van a dejar las preguntas para la próxima semana y vamos a cerrar. ¿De acuerdo? Muy bien.
Muy bien. Entonces, 3 preguntas. Hagan sus preguntas. Por favor, escríbanlas ahí y con mucho gusto vamos a responder. Entiendo, 3 adolescentes. 3 adolescentes. Ah, muy bien. Hay 3 adolescentes en casa. Muy bien, eso necesita esmero. Perfecto. Entonces, ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Si están interesados, pues el próximo martes a las 7:30 de la noche seguiremos conversando. Espero que ustedes puedan tener algún comentario, algunas preguntas que puedan elaborar y poder todos enriquecer este tema que nos concierne a muchos. Así que tengan la mejor de las noches. Si no han cenado, tengan un buen provecho. Si ya lo hicieron y lo que están esperando es descansar, pues tengan un descanso muy reparador en esta noche. Así que nos vemos la próxima semana.